Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Se incorporan a esta hora de la mañana con nosotros. Buenos días de nuevo si nos acompañan desde primera hora, en la que les estamos contando las principales claves de este miércoles 12 de diciembre. Es el penúltimo miércoles del año. Estamos a 13 días para que termine este ejercicio 2024 y en una semana, justo en 7 días, estaremos celebrando la Navidad. Será mañana de resaca después de la Nochebuena. Ojo, porque estamos muy pendientes de datos. El último que acabamos de conocer es la inflación en Reino Unido. Se eleva en noviembre, dato definitivo, hasta el 2,6%. Estamos hablando de una subida de 3 décimas. Desde el 2,3% anterior, 2,6% es la lectura final de la inflación en noviembre en Reino Unido, que está en línea con lo que se esperaba. Subyacente, por su parte, sube también 2 décimas, ojo, una menos de lo previsto. Se esperaba una lectura del 3,6% y se ha quedado en el 3,5%. Así que esa es la primera cifra que tenemos esta mañana, en una jornada en la que vamos a tener también cifra de inflación 11 de la mañana en la zona euro, dato definitivo del mes de noviembre. Un día en el que las bolsas europeas parece que van a abrir, porque han ido reduciendo las pérdidas de los futuros en los últimos minutos. En negativo las bolsas europeas. Futuro del DAX bajando ahora mismo un 0,09%. Futuro del Eurostoxx 50 cayendo un 0,06%. Y futuro del IBEX 35 cayendo también ahora mismo un 0,14%. Futuro el IBEX, por cierto, parte hoy por debajo, abre hoy por debajo de los 11.600 puntos. Volvía a caer ayer, empezaba la semana el lunes con subida. Veníamos de una semana de pleno de pérdidas, 5 de 5 en rojo la semana pasada, y ayer volvía a caer. Lastrado por la banca, lastrado también por Telefónica, que descontaba dividendo. Hoy tenemos reunión de la Reserva Federal. Es la última del año y llega el mercado con cierta duda, al menos en el Dow Jones. Volvía a bajar ayer también. 9ª sesión consecutiva de caídas para este indicador, para el Dow Jones. Sube un 15% en lo que va de año, pero está en su peor racha con esos 9 recortes consecutivos desde 1978. 46 años hace que no pasaba esto. Se dejaba ayer un 0,6%. Así se presenta el Dow Jones ante la última cita del año de la Reserva Federal, que va a anunciar hoy su decisión de tipos de interés a las 8 de la tarde, 8:30, rueda de prensa, discurso de Jerome Powell, que van a poder seguir aquí en directo en Visión Global, programación especial con Marta Isser al frente, y a ver qué nos dice Powell sobre el año que viene, sobre si hay o no hay más bajadas de interés, a qué ritmo, 3, 4, una pausa o no. Dependerá de muchos factores, como de la incertidumbre geopolítica, del crecimiento de los aranceles de Donald Trump, a ver qué pistas nos da Trump sobre ello. Es uno de los focos del día, esa reunión de la Reserva Federal. El otro lo tenemos en Japón, donde 2 compañías son protagonistas, Nissan y Honda, están negociando su fusión para competir contra la industria automovilística china. Unirse o morir, como dijo ya hace unos años Benjamin Franklin. Hablamos del segundo y del tercer fabricante más grandes de Japón, que además quieren incluir en esta alianza un tercero, a Mitsubishi, en un momento delicado para el sector, que no puede competir ni en precio ni en innovación contra los modelos chinos. Es una alianza histórica, si se concreta. Serviría para hacer frente a Toyota también, es el líder en cuanto a fabricación y a ventas de coches a nivel mundial, y sería la mayor fusión en el sector del automóvil desde la de PSA y Fiat Chrysler, que tuvo como resultado la creación de Stellantis. Suspendía cotización Nissan esta madrugada cuando subía un 23% en la bolsa de Tokio. Tenemos a los títulos de Honda con caídas hoy, han cerrado con pérdidas del 3%, y a las acciones de Mitsubishi, el otro partner
en esa posible fusión, con subidas, ojo, de más del 19%. Veremos a ver cómo afecta esto y al sector automovilístico europeo en la sesión de este miércoles, en la que las bolsas asiáticas han cerrado con signo mixto, caídas en Tokio, muy pendientes de esa noticia en el sector auto, caída del 0,7% para el Nikkei, que ha bajado hasta los 39.120 puntos, subida de medio punto en Shanghái y más de un 1% subiendo el Hansen de Hong Kong, ganancias también de más del 1% para el Kospi surcoreano. Las materias primas las tenemos hoy con signo dispar, subidas del 0,15% para el futuro del Brent, caída del 0,4% para el futuro del West Texas. En el mercado de divisas, el dólar pierde hoy terreno frente al euro, a la espera de Powell y de la Reserva Federal, 1,0510, está la paridad ahora mismo, está la relación entre ambas divisas, y el Bitcoin también bajando un 2,5%, cotizando por debajo de los $104.000. Claves de este miércoles que ponemos en orden, que ampliamos en los titulares que nos trae ya Roberto Sol. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Este miércoles que viene marcado por esa reunión de la Reserva Federal, último encuentro del año en el que va a comunicar su decisión sobre tipos de interés y también va a ofrecer, Roberto, sus últimas previsiones macroeconómicas. Buenos días. Buenos días. El mercado espera otro recorte de 25 puntos básicos. Además, se prevé que el año que viene haya menos recortes de 100 puntos a 75. Esto es por lo menos lo que opinan desde Bank of America, que esperan que los comentarios indiquen una desaceleración en el ritmo de futuros recortes. Araceli de Frutos, asesora del fondo Alaja Inversiones. Contado esa bajada de 25 puntos básicos, llevando el rango de 4,25 a 4,5. Lo interesante, bueno, pues como últimamente pasa, ¿no? Es la conferencia de prensa que de Powell posterior a esta reunión, que ahí puede, bueno, pues dejar abierta la puerta a una pausa en la política monetaria expansiva de recortes de tipos de interés, de cara a, bueno, pues ver un poco cómo se implementa la política económica del nuevo gobierno de Donald Trump y las consecuencias que tiene, ¿no? El Banco de Japón inicia su reunión mensual sobre política monetaria, en la que se espera que la entidad estudie una nueva subida de los tipos de interés tras las dos que ya ha aplicado este año, lo que situaría las tasas de referencia en el 0,25%. Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas de Japón mostró que el déficit comercial del país mejoró inesperadamente en noviembre y se situó en 117.600 millones de yenes en comparación con el déficit de octubre de 462.100. Este se vio impulsado por el aumento del 3,8% interanual de las exportaciones. Más asuntos. La Comisión Europea va a presentar este miércoles la segunda parte del paquete fiscal de otoño del semestre europeo, que incluye su recomendación fiscal para la eurozona y el informe anual de empleo de la Unión Europea. También evaluará el cumplimiento del criterio del déficit del 3% del PIB. En el marco del procedimiento del déficit excesivo, el Ejecutivo publicará recomendaciones para corregir el déficit excesivo de países como Italia, Francia o Hungría. Eurostat va a publicar esta mañana los datos definitivos de inflación de la zona euro de noviembre, después de que ya hayamos conocido ese dato de inflación en Reino Unido, que le recordamos sube 3 décimas hasta el 2,6% en el mes de noviembre, en línea con lo esperado. Llevamos 2 meses al alza. La inflación llegó en noviembre al 2,3%, provocado principalmente por el encarecimiento de los servicios. El Banco de España eleva al 3,1% la previsión de crecimiento para este año, también la eleva para el siguiente ejercicio 3 décimas, hasta el 2,5%. Entre los motivos que ha encontrado el regulador está el crecimiento del PIB en el tercer trimestre, que se situó por encima del esperado, y la fortaleza que la actividad está mostrando en el cuarto trimestre. En cuanto al empleo, el Banco de España espera un aumento del empleo del 2,1%. Sobre la tasa de paro, el organismo cree que se situará en el 11,5% y no bajará del 10% hasta el año 2027. Por lo demás, aquí en nuestro país, Partido Popular y Junts pactan enmiendas en el Senado con las que el partido de Puigdemont busca presionar al gobierno con el paquete fiscal. Entre las enmiendas introducidas por el PP se encuentra la modificación del impuesto de sociedades a las pymes, redirigir 3.000 millones de euros recaudados con el impuesto a la banca para destinarlos a ayudas hipotecarias o a la construcción de vivienda asequible para jóvenes, o eximir del IRPF y del impuesto de donaciones las ayudas para los afectados por la DANA. El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, va a comparecer hoy en el Congreso, en la Comisión de Hacienda y Función Pública, para informar sobre las líneas generales
de la política de su departamento. Además, el Gobierno anuncia una nueva licitación de Muface con una oferta que sube hasta el 33,5% para 3 años. La nueva oferta que han aprobado en el Consejo de Ministros para el nuevo concierto hasta 2027 alcanza los 4.478 millones de euros, 957 más que la anterior presentada. Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del Gobierno. Con esta licitación, el Gobierno cumple, por tanto, con su compromiso de lanzar un nuevo concierto antes de que finalice el año y, por supuesto, también quiero trasladar un mensaje, por supuesto, de tranquilidad a todos los mutualistas porque van a tener garantizada su asistencia sanitaria en las mismas condiciones que disfrutan en la actualidad hasta que ese contrato, por supuesto, se resuelva. El Ministerio de Trabajo va a sellar esta semana con los sindicatos el acuerdo para reducir la jornada laboral. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que con carácter inminente estos días se va a cerrar un acuerdo con los sindicatos UGT y comisiones obreras para reducir la jornada laboral a 37 horas y media en 2025. La vicepresidenta ha pedido al Partido Popular que esté al lado de la gente trabajadora. A mí me preocupa lo que va a hacer el Partido Popular, porque como saben ustedes, da igual a quién le voten los españoles y las españolas, 2 de cada 3 quieren que se reduzca la jornada laboral, incluso los votantes de Vox. La pregunta que le lanzo aquí una vez más, fíjese, al Partido Popular es, ¿va a estar el Partido Popular del lado de la gente trabajadora de este país, ese Partido Popular que dice que es el partido de los trabajadores en España o no? El Pleno del Senado debate y vota hoy una moción por la que se insta al Gobierno a hacer efectivo el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales del año pasado en Venezuela. Una moción que previsiblemente saldrá adelante gracias a la mayoría del Partido Popular en la Cámara Alta. Mientras tanto, Edmundo González confía en que cada vez más países le reconozcan como el claro ganador de las elecciones. Yo estoy convencido de que más temprano que tarde se seguirán produciendo respaldos de gobiernos de Europa y de otras partes de América también. Y el juez que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, le va a tomar hoy declaración como investigada por los 2 nuevos delitos que le imputó en relación a la contratación de un software de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. La querella de Actori atribuye a Begoña Gómez la apropiación indebida de ese software porque registró un dominio web a su nombre. En ese dominio se alojó de manera experimental una plataforma tecnológica basada en el software creado desde la cátedra. La plataforma ofrecía su servicio gratuito a pequeñas y medianas empresas. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo? Nada, ni mu. Espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien. Pero ¿dónde esté una jota? Ahí te has pasado. Que va, mira, sin ni pestañea. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso, somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos, acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. ¡Ya es Navidad! ¡Por fin! ¿Qué es lo que te gusta tanto de la Navidad? Los Reyes Magos, el árbol, los villancicos y el frío. ¿El frío? ¡Me encanta! ¿Y eso? ¡Papá! Por el jersey de la Navidad de Metro. Ya está disponible en la tienda de Metro en tallas para toda la familia. No te quedes sin el tuyo. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Estas llamadas son incidencias reales. Me salta el diferencial de la luz todo el rato. Es que se me está levantando la tarima y... parece como una mancha de humedad. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora con todos los servicios en tu app. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta? Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. La tertulia capital. Y cuarto de la mañana suena Navidad, es una semana resaca. La noche anterior ha sido Nochebuena, pues es lo que hay. María Negri, socia de EG & Con, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Es así, ¿no? Bueno, yo te digo que yo ya con una copa de vino ya tengo resaca. Pues esto debe ser la edad, Pues imagínate. Esto debe ser la edad. Así que yo ya bebo poco. Cerveza un poquito y ya está. Bueno. Un poquito con moderación. Sí. ¿Todo bien? Todo bien. Encantada de estar aquí con vosotros. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso, presidente de FEOMA. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar. Oye, 25 aniversario que celebrabais el lunes. Sí. En el Congreso, allí estábamos con dos ministros y una de manera telemática. Y muy bien, ¿no? Premiados a todos los antiguos presidentes de FEOMA, gente que trabaja por y para los mayores, medios de comunicación. La verdad es que ha salido un acto, yo creo que muy bonito, muy entrañable y también, ¿por qué no decirlo?, reivindicativo, ¿no? Ya que teníamos allí a dos ministros, había que aprovechar, ¿no? Entonces lanzamos dos mensajes, que era que por favor dejen de legislar para mayores y hablen con los mayores antes de legislar, a ver qué es lo que queremos. Y la segunda cuestión es que reclamamos un estatuto para las personas mayores, donde se recojan una especie de compendio donde se recojan todos los derechos que tenemos y sobre todo lo que es más importante, cómo acceder a ellos. Bueno, pues a por ello, a seguir trabajando por y para los mayores. Dejadme que salude y felicite también la Navidad a Juan Ignacio Crespo, nuestro invitado de hoy, con el que vamos a hablar de cómo están los mercados y cómo tenemos a los mercados financieros. Profesor Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros? Muy bien, aquí ya intentando cerrar el año de la mejor manera posible. Lo vamos a cerrar hoy con Powell, reunión de la Reserva Federal, la última del año, la última de la era Biden. ¿Qué nos va a contar Powell esta tarde? Bueno, pues todo el mundo está de acuerdo, o el 95% de los agentes de mercado encuestados están de acuerdo en que se va a producir una bajada de 0,25% del tipo de interés de objetivo que se plantea la Reserva Federal para que dentro de ese intervalo se mueva el interbancario un día en Estados Unidos y que probablemente en las indicaciones para el año que viene pues se puede deslizar algún indicio de que la Reserva Federal pueda tomarse alguna pausa en la bajada de tipos, dado que la inflación parece que se resiste a seguir bajando en Estados Unidos. ¿Qué puede afectar a la inflación el año que viene y qué puede poner en riesgo que en vez de 4 haya 3? O haya algunos, los que son un poquito más pesimistas, puede haber 2 bajadas de tipos. Escuchábamos esta semana, estaba aquí en Madrid Luis de Guindos, y hablaba de los aranceles, como uno de los aranceles, de los posibles aranceles o nuevos aranceles, esa amenaza de la nueva administración Trump como uno de los riesgos a los que se enfrenta la economía. Hablaba también de riesgos geopolíticos. ¿Todo eso cómo puede afectar a la inflación? Tanto en aquel lado como en este, tanto en Estados Unidos, profesor Crespo, como en Europa. Bueno, dentro de Estados Unidos, los aranceles naturalmente pues encarecen los productos importados. Aparte de eso, hay que pensar que Estados Unidos, con independencia de que nos fijemos mucho en que sube un poco o baja un poco la tasa de inflación y la creación de empleo, pero siguen estando en pleno empleo, aunque no sea el mejor momento de los últimos tiempos, pero siguen estando en pleno empleo y el pleno empleo tradicionalmente pues ha traído consigo tensiones inflacionistas, también los incrementos salariales. Es decir, hay un montón de elementos
añadido uno más que parece que en él Donald Trump, y salvo que tenga un éxito muy difícil de conseguir Elon Musk en la reducción de gastos del Estado, pues el gasto público sigue siendo muy alto, fue muy alto con Trump, sobre todo en la fase de la pandemia, ¿no? Fue muy alto con Biden, que añadió $2,5 billones a un gasto público que ya no era necesario. Sigue habiendo en circulación muchísimo dinero procedente de esos 12 billones de dólares que gastaron los gobiernos de forma extra en el primer año y medio de la pandemia, y además los 4 billones, o sea, trillón todo adicionales de los avales, ¿no? Y en Europa, pues a pesar del bajo, de la flojera económica, pues las tensiones inflacionistas tienen pinta también de que pueden resurgir, no como en el caso de Estados Unidos, donde claramente parece que la inflación ha hecho un suelo, sino, o sea, no con esa claridad, pero también parece que la inflación se resiste a seguir bajando aquí. Y bueno, tanto los estímulos que proceden de la reserva, de la bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, como el enorme gasto público de la mayor parte de los estados en Europa, pues crearán tensiones inflacionistas también. ¿Qué tal se van a llevar estos dos, profesor Crespo? ¿Qué tal van a convivir Trump y Powell? Van a convivir mal porque Trump querrá, como es natural en él y como lo fue en la primera etapa, en su primera presidencia, querrá una bajada de tipos de interés más rápido, y la Reserva Federal, como se quedó muy escocida después del error que cometió con el cálculo de la inflación allá en los años 22, 21, 22, pues querrá ser muy prudente para que no haya un repunte de la inflación que ellos no puedan controlar a tiempo. La convivencia no va a ser fácil, pero Trump ha asegurado que no va a impulsar el cese o que no va a presionar a Powell para que cese en su puesto, lo cual tampoco es decir mucho, porque Trump puede cambiar de opinión de la noche a la mañana y no le importa mucho lo que haya dicho previamente. Pero yo creo que se impondrá lo que es el sentido común. A Powell le queda como un año largo en la presidencia de la Reserva Federal, y lo más fácil es que complete su mandato. Llegamos a esta cita de hoy, la última del año de la Reserva Federal, con el Dow Jones en racha, pero en racha negativa, 9 sesiones consecutivas cayendo. No se veía esto desde hace 46 años, 1978. ¿Esto es para estar preocupados de que ha visto muchas rachas de estas? Pues yo creo que por ahora no mucho. El que esa racha no se hubiera dado desde el año 78 me parece que es pura casualidad. A poco que se mire, se ve que aquellos años 70, del 74 al 80, el comportamiento de las bolsas no tuvo nada que ver con el comportamiento que han tenido en estos 4 o 5 últimos años, sobre todo a partir del mínimo que marcó la bolsa americana con motivo de la pandemia, ¿no? Eso por una parte. Y por otra, si hubiera que recordar algo de este distanciamiento entre el comportamiento del Dow Jones por un lado y del el Nasdaq 100, o sea, las empresas tecnológicas y sus respectivos índices, y el Standard & Poor's por otro, pues más bien a mí me recordaría los comienzos del año 2020, es decir, los comienzos de la burbuja, del pinchazo de la burbuja tecnológica. En enero de 2020 el Dow Jones empezó a caer con relativa fuerza, mientras que el Nasdaq siguió marcando máximos hasta 2 meses después, y el Standard & Poor's hacía un movimiento lateral, marcando incluso un nuevo máximo todavía también en marzo de 2020. Pero, aunque pueda recordar eso, los índices, de forma un poco, tomando un poquito más de perspectiva, pues no tiene nada que ver. Ni siquiera las empresas tecnológicas están en una burbuja comparable, midiéndolo por los índices, con la que se produjo en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, por pensar y por alarmarse un poco, creo que de momento, sin justificación, se podría pensar más bien en eso en los comienzos de 2020. Le hago la última, señor Crespo. En cuanto al año que viene, ¿qué papel? No hemos hablado de China, no hemos metido a China todavía en este cóctel. Le pregunto por China, el papel que va a jugar en este panorama geopolítico, en este panorama económico, las medidas que pueda tomar allí el gobierno para seguir estimulando la economía, cómo pueden competir otros países
contra la economía de los productos chinos. Un ejemplo lo estamos teniendo esta madrugada en Japón, donde tenemos a dos gigantes como Nissan y como Honda, con posible fusión para competir contra las empresas automovilísticas chinas, porque si no, no pueden de otra manera, no han podido hasta ahora en cuanto a precio, en cuanto a innovación. ¿Qué papel va a jugar China en todo esto? Bueno, pues el papel que está a la vista para todo el mundo, ¿no? De gran competidor frente a Estados Unidos y frente a Europa. Europa no tiene, tiene la batalla perdida de antemano por la falta de una dirección política clara y de medidas claras para contrarrestar ese tipo de competencia china, que es siempre muy subvencionada en sus productos. Y por otro lado está Estados Unidos, que claramente van a enfrentarse a China, pero de una manera mucho más moderada de lo que las bravatas de Trump pueden hacer pensar. Las bravatas que lanzó durante la campaña electoral, hizo lo mismo en el año 2010, muy moderado, incluso llegó a un acuerdo con China, que China ha incumplido, de compra de productos agrícolas norteamericanos. Pero en todo caso, China tiene un problema enorme de agotamiento de su modelo de crecimiento reciente. China tiene que incentivar el consumo interno y por mucho que haya anuncios de que va a hacerlo, nunca termina de hacerlo, porque eso significa un cambio radical en el modelo. Supone mover muchos intereses políticos internos y un cambio muy, muy complicado. Igual que lo fue complicado en España cuando hizo la reestructuración industrial, igual que lo hace en cualquier otro país que crece muy deprisa y tiene que cambiar de modelo, y tiene todavía un problema enorme que resolver, además, que es la quiebra de su sector inmobiliario. Aquí es que sabemos algo de eso y conocemos que no son fáciles las soluciones. De hecho, China lleva 2 años largos ya con ese problemón y no acaba tampoco de resolverlo. Juan Ignacio Crespo, estadístico del Estado y analista financiero, gracias por acompañarnos aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía. Que tenga usted una buena salida de año, que queda mucho todavía. Feliz Navidad y todas estas cosas. Y a llevarlo lo mejor posible, que son fechas de muchos compromisos y mucha agenda. Señor Crespo, gracias. Igualmente, gracias y feliz Navidad a todos. Bueno, esos compromisos hoy con la Reserva Federal. Están con nosotros María Negri, José Luis Fernández Santillana. Saludo a Raúl Sánchez, de New Link, agencia de comunicación. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Buenos días, Rubén. En tus compromisos, ya va quedando menos para descansar. Sí, bueno, yo creo que esta semana ya terminamos un poquito lo que es la agenda de eventos, ¿no?, de las empresas. O sea, pero bueno, ya la última semana del año ya es para coger Navidad, de estar con la familia, y va a ser un poco más tranquilo, que el año 2025 nos espera un año también importante. Luego os pregunto por la economía española, luego os pregunto por todo esto de los coches japoneses, a ver qué pasa. Os pregunto por la Reserva Federal, ver qué nos va a contar hoy Powell y cómo puede afectar esto también a nuestro día a día. Tú, José Luis, eres de los que apuestan que todavía queda un poquito más, ¿no? Un poquito más de tuerca le queda a los bancos centrales para seguir bajando tipos, ¿no? Bueno, yo creo que va a bajar a menor ritmo del que bajó. Recordar que hubo la bajada de Jumbo de 0,5 hace 1 mes y medio, 2 meses escasos, ¿no? Entonces yo creo que en previsión, yo creo que están esperando también a ver cómo aterriza Trump en la Casa Blanca y si buena parte de lo que hace se parece a lo que dice, que son 2 cosas seguramente distintas, ¿no? Esto que dicen los políticos... Luego te crees por ver esas bravuconadas en campaña. Sí. A mí me dejó muy claro estas cosas un día un político que me dijo una cosa son los programas electorales y otra cosa son los programas de gobierno, que no tienen nada que ver habitualmente. Bueno, pues vamos a ver si por ahí. Yo creo que un cuartillo va a bajar y luego va a frenar. Yo creo que el Banco Central Europeo va a ir más deprisa en la bajada de tipos que la Reserva Federal. ¿Pero va a ir más deprisa porque estamos peor económicamente? ¿El Banco Central Europeo, digo, María, por ejemplo? Pues mira, yo lo que considero es que Trump lo que dice lo hace muchas veces. O sea, es un personaje que da un poco de miedo. Entonces, yo sí que creo que vaya a hacer todo lo que dice, porque es parte de su forma de ser y por eso le han vuelto a votar. Ojo, que le han vuelto a votar. Raúl. Pues preocupante, ¿no? Ya lo decía Luis de Guindos, que yo estuve presente precisamente en esa jornada el lunes pasado organizado por Madrid Foro Empresarial, y hablaba precisamente del tema de los aranceles, ¿no? Se le veía preocupado precisamente porque se abriera una nueva guerra comercial, y habló, lógicamente, de la diferencia entre la economía europea y la norteamericana, ¿no? También comentó la posición de las empresas europeas con respecto a las americanas y lo puso de ejemplo muy claramente, ¿no? Y cómo las grandes empresas se encuentran en Estados Unidos actualmente, las tecnológicas, ¿no? Como puede ser un Alphabet, Google, Apple o Nvidia,
y entonces en caso de que hubiera una guerra comercial, pues las empresas norteamericanas probablemente saldrían incluso más reforzadas, ¿no? Aquí ponía el ejemplo de la empresa Novo Nordisk, que era como la más grande europea, pero nada que ver con los gigantes tecnológicos que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Y solamente como dato, vemos lógicamente la diferencia en cómo se encuentran los tipos actualmente en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos están en un rango del 4,5 y 4,75, mientras la economía americana está tirando con fuerza, mientras en Europa lo tenemos en el 3% y está muy débil porque la economía europea, principalmente la economía francesa y alemana, que son dos motores, no están tirando, ¿no? Luego os pregunto por eso, me contáis lo que queráis más sobre bancos centrales, sobre aranceles, esa preocupación que decía Raúl que tenía Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, y hablamos de las previsiones del Banco de España, previsiones que parecen positivas, pero se enfrentan a riesgos, y entre esos riesgos puede estar los aranceles, tema geopolítico, y puede estar también cómo están económicamente algunos de nuestros socios comerciales claves, como son Francia o Alemania. Camino de las 8:30 de la mañana, publicidad, y continuamos con nuestra tertulia. La tertulia capital. Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es. Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo. Y sobre todo, cuídalo. Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 10 21 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. ¿Tienes ya los bombones para Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 te llevas 3 en todas las cajas de bombones Lindor de 337 gramos. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en toda la Gula del Norte, el turrón de Gijona o Alicante, el Lobo y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo. Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 10 21 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. La tertulia capital.
43 minutos de la mañana, tertulia Capital en marcha con Raúl Sánchez, con María Negri, con José Luis Fernández Santillana, mirando a Japón, esa posible fusión entre Nissan y Honda para competir con la industria automovilística china. Contabas ahora durante la publicidad, Raúl, esto ya ha pasado más veces y en otros sectores ha habido que poner pie en pared, ¿no? Sí, porque al final los chinos competir por precio con las empresas chinas pues es muy complicado, ¿no? A nivel europeo. Ya lo vimos en su momento con la fusión de varias compañías automovilísticas también, como fueron Peugeot, Citroën en un momento dado y Fiat, que se convirtieron en Stellantis. Y claro, ahora mismo están entrando en todos los mercados a nivel mundial precisamente con coches eléctricos a un precio que es muy difícil de fabricar por parte de compañías automovilísticas europeas, ¿no? Y bueno, también poníamos de ejemplo aquí en offline en su momento que pasó con Huawei, ¿no? Como empresa de telefonía móvil muy pujante que podía haberse convertido en número 1 a nivel mundial, por delante incluso de Apple o de Samsung, pero se le pararon los pies por parte de Estados Unidos y de Europa y claro, entonces las empresas chinas por tema de coste de producción y de precios, como no se le paren los pies, nos comen en el mercado, sobre todo Europa, porque Estados Unidos, pues lo que comentamos antes, las empresas norteamericanas juegan en otra liga, ¿no? Pero a nivel europeo y que además el tema de tecnología, inversión y tal, no se está invirtiendo todo lo que debe invertirse, pues es complicado competir con ellas y espero que se pongan las pilas. Y este es un ejemplo muy claro, ¿no? La posibilidad de la fusión de Nissan y Toyota precisamente para competir por parte de las empresas japonesas con las empresas chinas, ¿no? Ojo, cuando enseguida cositas de banca europea también, Unicredit que aumenta participación en Commerzbank hasta el 28%, vamos con los detalles. Lo de las empresas japonesas, María, ¿tiene sentido? Es lo que decía Benjamin Franklin en una columna muy famosa hace muchos años, que se hacía a los estadounidenses para competir con los británicos, join or die, únanse o mueran, ¿no? Es un poco lo mismo. Totalmente. Yo creo que al final el que no crece decrece, con lo que ellos se han fusionado, pues hay que levantar las orejas y ponernos nosotros también las pilas, ¿no? Recuerdo en una entrevista que hacía, creo que fue a Nadal, y hablaba de Federer, y decían que si no hubieran existido, no habrían crecido tanto profesionalmente. Yo creo que, por favor, pues vamos a ponernos tanto los chinos, que seguro que se ponen las pilas, y en Europa pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Porque si al final la raza es baja, pues te quedas ahí tan tranquilo. Entonces vamos a ponernos las pilas porque viene fuerte para el 2025. Bueno, lo que pasa es que yo creo que una cosa es la sana competencia Federer Nadal, que era muy sana y muy bonita además de ver y disfrutar, que lo que está pasando, digo, con el mercado chino y con la diferencia del americano y por supuesto con el europeo, que no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, Estados Unidos sí que tiene un potencial de crecimiento propio, y Europa no lo tiene. Es decir, de que esto es un drama tremendo. Yo digo habitualmente que Europa se está quedando en un mercado de consumidores y no de productores, y esto es un riesgo muy grande, ¿no? Cuando dependes, más allá de que los americanos, en su producción, los norteamericanos, dependan no tanto desde el punto de vista tecnológico de los chinos, pero sí de la producción de aquellos chips que son necesarios para que funcionen los aparatos tecnológicos. Y esto es un drama, ¿no? Es decir, la dependencia que tenemos de los chinos para muchas cosas es tremenda. Y luego no olvidemos que la economía china es una economía intervenida, o sea, no es una economía liberal, como podemos pensar, es decir, porque se vean grandes edificios o grandes coches, no. Y por tanto yo pongo el ejemplo de mi frigorífico, lo digo siempre, lo compré porque cabía en el hueco de la cocina, sin mirar, pero pregunté, porque era más barato que otros de las mismas a la tienda donde está. Oye, cabía, pero era más barato. ¿Esto funciona? Me dijo, sí, pero funciona muy bien. No, si estos son los mismos que estos. ¿Pero por qué? Dice, porque lo subvenciona el gobierno chino. O sea, que aunque tú coloques aranceles a un producto chino, siempre va a salir más rentable que un producto europeo o norteamericano, porque el gobierno chino lo subvenciona. Y contra eso es muy difícil competir. No olvidemos, es decir, que China va muy bien porque exporta mucho y su patita más corta es su propio mercado interior, ¿no? Porque, claro, si los chinos crecen en el interno, es decir, son mucho chino que crece y eso le puede poner en riesgo al régimen político que tiene, ¿no? La gente es más libre cuando tiene más medios. Hablando de China, hablando de subsidios y cómo compiten las empresas chinas y qué puede hacer Europa, la semana pasada estaba con nosotros por la tarde en cierre de mercados Ángel Gurría, que fuera secretario general de la OCDE, que ahora es presidente de honor del Club de Madrid, y decía esto sobre la competencia de China con el resto del mundo. Se necesita que China compita
con lealtad desde el punto de vista de que sea con competitividad, sin subsidios públicos, y al mismo tiempo que la economía europea reconozca que en algunos casos no puede ser competitiva o sería menos competitiva que la economía china, y por lo tanto para eso sirve el comercio exterior. Lo que pasa, Raúl, no sé qué te parecen estas palabras de Gurría, cada vez parece que hay más sectores o más productos en los que los europeos ya no somos competitivos con los chinos. Si nos vamos rindiendo poco a poco, al final... Es que ya no es solo la industria automovilística, es que es el resto de las industrias, ¿no? O sea, ya no hablamos de tecnología, por ejemplo, hablamos de bancos, no se pueden comparar la capitalización que tiene un banco chino con los bancos aquí españoles, europeos, ¿no? O sea, es que estamos compitiendo por un lado con las empresas chinas y con las empresas norteamericanas. El otro día, además, vuelvo a mentar a Luis de Guindos, que lo decía. El mayor banco de Estados Unidos en este momento es JP Morgan. La capitalización bursátil que tiene es la suma de todos los bancos europeos. O sea, eso es para hacérselo mirar también, ¿no? O sea, es otra comparativa muy clara, ¿no? Entonces, claro, ante la economía china no podemos olvidar que la población china son más de casi 1.500 millones de habitantes. No puedes comparar con los 400 millones que tenemos actualmente en el mercado europeo, ¿no? Un mercado además europeo que cada vez está la población más envejecida. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, que el tema de la pirámide poblacional también influye bastante. Y los chinos, en este caso, pues han sabido buscar un nicho de mercado que lógicamente están siendo proveedores de lo que necesita el mundo a nivel mundial, ¿no? Entonces, el tema europeo, que ojalá fuéramos que aquí se habla siempre en europea como Estados Unidos, no nos engañemos. Estados Unidos es un país y Europa es un país de países. O sea, aquí cada uno mira un poco por su casa y no miramos un objetivo común. O sea, es decir, entonces, y yo siempre recuerdo el ejemplo de Nokia, ¿no? Cuando fue Nokia el número 1 a nivel mundial de telefonía móvil, y hoy que es Nokia. Nokia es una empresa que fue comprada en su momento, si no recuerdo mal, por Microsoft, y hoy en día ya no vale. O sea, es decir, que las empresas europeas no tenemos a día, desgraciadamente, ninguna empresa europea que sea el número 1 a nivel mundial de su sector, cosa que es de preocupar, y yo creo que las autoridades, tanto europeas como de los diferentes países, deberían mirárselo. Pero fíjate, yo creo que con este tema estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que son muy significativos los dos informes que se han hecho, tanto el de Draghi como el que fue también el primer ministro, Letta. Es decir, donde hablan primero uno de la necesidad de producir, y luego el informe de Letta hablaba mucho de la potencia, la necesidad de ese potencial económico, de lo que son los bancos, ¿no? Y la capacidad que tienen los bancos de mover al final la economía poniendo el dinero a disposición de... Entonces, él ponía un ejemplo que me pareció muy significativo, ¿no? Que era el tema de las tarjetas de crédito que todos manejamos. No existe un soporte a una tarjeta de crédito europeo. Son norteamericanos. Entonces dices, bueno, pues eso es lo que te da un poco el índice, ¿no? De hasta qué punto Europa se ha quedado, pues bueno, en un país, en un conjunto de países, como bien decías, pero que estamos viviendo y que no estamos produciendo, y que hemos perdido la guerra de la innovación, ¿no? Y de la estrategia, de alguna manera, el avance tecnológico es importante, también porque una parte de la producción la derivamos al mercado asiático o chino. ¿Qué pasa? Que es que aquí tenemos una cosa que yo creo que es muy buena en Europa, objetivamente, que es el modelo social europeo, y por tanto el proteccionismo hacia la gente que produce. Mientras que ese tipo de proteccionismo no se da ni en Asia, ni se da en China, y tampoco se da especialmente en Estados Unidos, ¿eh? O sea que me parece que este tipo de situaciones son importantes. No podemos competir con un mercado donde al final no existe ningún tipo de regulación, ningún ámbito a veces de regulación de los propios derechos humanos, porque da igual cómo se produzca, ¿no? Yo estaba en la India, he visto cómo se produce en algunas fábricas de la India y te echas a llorar, porque da igual. Pero es que además aquí en Europa precisamente nunca se ha incentivado la fusión entre empresas, o sea, salvo en el sector automovilístico, pero la banca, por ejemplo, no existe, ¿no? Al contrario, a lo mejor, O sea, sí, hemos ido en dirección contraria. En el tema de tecnología lo mismo, o sea, cada compañía de telecomunicaciones va por su cuenta y no me hables de ninguna fusión ni nada, que si no pierdo el control... leoninas. Total, entonces claro, estamos compitiendo entre nosotros mismos y no podemos competir entre nosotros porque al final estamos compitiendo a nivel mundial con dos gigantes como son Estados Unidos y China, ¿no? Y es por esto, María, por lo que tenemos a economías como Francia o Alemania como están, y eso puede afectar, por ejemplo, las previsiones, lo decía el Banco de España ayer en su informe. Vamos a ver cómo están algunos socios comerciales. Totalmente de acuerdo, porque además es que el problema yo creo que ahora mismo tiene Europa es que hay una falta de liderazgo bastante importante, y como lo que habéis dicho, ¿no? Estados Unidos y China son países, nosotros somos un grupo de países y ni siquiera en España, por ejemplo,
nos ponemos de acuerdo nosotros, que vamos a ponernos de acuerdo con los franceses, que nos caen mal, los alemanes, no sé cuántos. O sea, es que esto es un poco de pandereta, si me permitís la expresión, de ser capaces de ponernos de acuerdo, como has dicho. Pero si las propias empresas se boicotean, ¿cómo vamos a tener una fuerza realmente como China en la innovación? Y luego, por no hablar de la fuga de talento con temas de salarios, que se nos van todos a Silicon Valley, porque claro, es mucho más guay estar ahí que estar en una empresa aquí en España. Entonces, luego vuelves y está muy bien, ¿no? Pero de momento tú estás haciendo ahí las Américas. Hablando de fusiones o posibles fusiones entre empresas, Unicredit, de lo que os avanzaba hace unos minutos, ha suscrito instrumentos financieros adicionales, ha aumentado la posición en Commerzbank hasta 28% aproximadamente, 9,5% es participación directa, 18,5% instrumentos derivados, y ya saben que Unicredit y el señor Orcel, Tiburón Orcel, como se le conoce en el ámbito financiero, José Luis va por Commerzbank. Luego, claro, a ver qué dice el gobierno, porque aquí vamos a lo mismo, a las trabas que le podamos poner. Pero fíjate que a veces, claro, teóricamente, en el marco de la Unión Europea, donde existe esa libertad de circulación de personas y capitales, teóricamente esto no serían operaciones transnacionales, porque no lo son, o sea, desde el punto de vista formal, ¿no? Entonces me parece que este tema de que las fusiones bancarias, que Quinto está de vez en cuando va predicando, es decir, de que haya grandes entidades precisamente para competir con los gigantes americanos o chinos, dices, bueno, pues qué problema hay, ¿no? Otra cuestión a veces es yo creo que es un falso proteccionismo, ¿no? A mí lo que sí me preocupa es que crear gigantes bancarios que al final son entidades sistémicas que nunca se les va a poder dejar caer, y que al final eso nos acaba cayendo en la carga de esa situación a los contribuyentes. Pero bueno, pero hay que buscar un equilibrio en ese tipo de situación, ¿no? Y me parece que en el ámbito europeo, como está pasando teóricamente en el ámbito español, bueno, estamos viendo la famosa OPA del BBVA al Sabadell, ¿no? Es decir, cómo teóricamente esa parte de negocio que tú no tienes, en vez de generarla, la compras, dicho coloquialmente, ¿no? Que tiene que ver con las pymes, fundamentalmente esa estructura, y lo que tiene que ver todo el arco mediterráneo de la antigua caja de ahorros del Mediterráneo que compró en su día el Sabadell. Bueno, pero esto es así. No sé si es bueno o es malo, pero desde luego parece que en la medida que se vayan creando bancos más enormes, pero no haya pluralidad de ellos, para cara al consumidor, el ámbito de la competencia desaparece, ¿no? Dame un título a Raúl y María. Sí. José Luis, no hay tiempo, que nos quedan 2 minutos sobre las previsiones del Banco de España, lo que queráis al respecto de lo que contaba José Luis. Venga. Sí, bueno, por un lado simplemente señalar que Andrea Orcel, consejero delegado de Unicredit, estuvo a punto de convertirse en su momento en consejero del Banco Santander, no lo olvidemos, y él tiene la hoja de ruta muy clara, es decir, quiere hacer un gigante, en este caso bancario, a nivel europeo, ¿no? Entonces tiene una mentalidad muy norteamericana en ese sentido, así que para que ha pasado por varios bancos a nivel europeo y quiere ser el número 1 de Europa. Entonces tiene esa hoja de ruta muy clara a nivel, y yo creo que tarde o temprano lo va a conseguir, es decir, y me parece bien que al final haya fusiones transfronterizas entre bancos, porque les hace más fuerte y puede competir con las economías, en este caso con los bancos. Es que en Europa chinos. no hay fronteras, que no son transfronterizas. Claro, sí, pero bueno, seguimos hablando de esa terminología, pero desde el punto de práctica, ¿qué? Pero, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues, y como bien comentabas tú, José Luis, el tema de la OPA de BBVA Sabadell, es decir, que al final no pudo ser una OPA amistosa, tiene que ser una OPA hostil, pues porque, bueno, a veces entran estas guerras muchas veces de poder, digamos, ¿no? A veces, y veremos a ver qué pasa con la OPA, pero yo creo que ahí tenía que cambiarse la mentalidad. El Banco Central Europeo también tiene que cambiar un poco la mentalidad y tiene que favorecer ese tipo de operaciones, en este caso entre países, entre bancos, y yo creo que sería bueno para la economía europea. Venga, y en 10 segundos. Venga, un titular. La competencia es sana, pero vamos a contribuir, pero de forma sana, de verdad. Vale, lo pedimos a los Reyes Magos. Por favor. María Negri, Raúl Sánchez, José Luis Fernández Santillana, que paséis un feliz miércoles, feliz semana, feliz Navidad, si no nos vemos ya, aunque estaremos por aquí la semana que viene, así que el que quiera, bienvenido sea, y pasadlo muy bien. Feliz Navidad para todos, gracias. Feliz Navidad, feliz Navidad. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com.
con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Disfruta esta Navidad con Bosque de Matasnos, un vino de altura para compartir de forma singular tus momentos navideños. Compra ya en bosquedematasnos.es. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se espera una situación anticiclónica en la mayor parte del país, con cielos despejados o poco nubosos, aunque un frente atlántico traerá lluvias al noreste peninsular, siendo fuertes y persistentes en el oeste de Galicia y podrían extenderse a otras áreas del extremo oeste o a la vertiente cantábrica. Habrá brumas y nieblas matinales en el nordeste y meseta norte, y calima significativa en Canarias. Las temperaturas subirán en la península y Baleares, especialmente las máximas en el Ebro y el Mediterráneo, y las mínimas en el noreste, sistemas ibéricos y sierras del sureste. En Canarias las temperaturas bajarán, los vientos serán fuertes en Galicia, el área cantábrica y Canarias, con rachas muy intensas en algunas zonas. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Oh, pandas en Navidad. ¡Zoo! ¿Y ese villancico? Los linces se están jugando. Ya veo. Pero mira cómo beben las nutrias en el río. Ok, vamos al zoo. Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Venga. ¡Feliz Navidad! Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía. ¡Feliz Navidad! Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos para las 9 para que abran las bolsas europeas y tenemos un poco de todo. Así que se nos ha ido agrandando el día en cuanto a noticias. La última se la avanzábamos hace unos minutos. Unicredit, que aumenta su participación en Commerzbank y eso lo va a cotizar el mercado en apenas 8 minutos. Paloma Arnaldo, buenos días. ¿Qué es lo que tenemos? Muy buenos días, Rubén. Pues pendientes del sector financiero, pendientes de este culebrón que retomamos entre Commerzbank y Unicredit. Unicredit que aumenta la participación en aproximadamente el 28%, el 9,5% en participación directa y el 18,5% en derivados sobre Commerzbank. La posición actualmente, dicen desde la entidad, sigue siendo solo una inversión y no tiene ningún impacto en la oferta pública de Banco BPM. Eso es lo que se puede leer en una nota. Va a ser lo más importante el sector financiero europeo en la jornada de hoy. Pendientes de los bancos europeos, pendientes de Unicredit, pendiente de Commerzbank, pendientes también esta madrugada de otro matrimonio, en Asia, en Japón. Ese parece algo más amistoso entre Nissan y Honda. Así es, se habla de una posible fusión Honda-Nissan que se convertiría en el tercer grupo automovilístico más grande en términos de ventas, porque además incluiría a Mitsubishi. Hoy pendientes del sector automovilístico europeo, porque además Renault es un importante accionista de la japonesa Nissan. Tiene algo menos de un 36%. Así que estaremos muy pendientes de los fabricantes de coches. Tenemos datos importantes sobre la mesa, en este caso en Reino Unido, IPC, que se eleva hasta el 2,6% en noviembre, todo según lo previsto, y es el segundo aumento mensual consecutivo. Y tenemos también una incorporación, será el próximo día 20, al CAC 40 de París. Entra Bureau Veritas, sale Vivendi y con todo tenemos a los futuros europeos a esta hora operando mixtos, caída en el DAX, mínima del 0,10%, avances
en el futuro de la Bolsa de Londres del 0,29. En esa misma cota vemos a París y un poquito más plano el futuro del Eurostock, arriba un 0,04. Futuro del IBEX 35 también cayendo. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. Un poquitín, un 0,10% con todas las miradas puestas en la reunión de la Reserva Federal estadounidense. El desenlace se conocerá a las 8 de la tarde hora española. Se espera un recorte de tipos de 25 puntos básicos, pero lo importante es el mensaje del máximo responsable del Banco Central, de Jerome Powell, que podría dar pistas sobre la política monetaria de la FED en 2025. Además, hoy vamos a conocer el dato final de noviembre de IPC en la eurozona, en España deuda de las administraciones públicas de octubre y en Estados Unidos solicitudes semanales de hipotecas, balanza por cuenta corriente del tercer trimestre, viviendas iniciadas en noviembre y publican resultados Micron Technology, General Mills y Lennar. Estamos viendo esa tendencia bajista en los mercados. El IBEX pierde un 4,3 en las últimas 8 sesiones. La prima de riesgo en 69 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10, 2,9. El eurodólar, esperando a Powell, 1,0495 unidades por debajo de ese nivel de 1,05. Bolsas asiáticas, Paloma, ¿cómo han cerrado esta madrugada? Muy pendientes de Japón y del sector automóvil. Pues muy pendientes las bolsas asiáticas de los fabricantes de coches. Con todo, el Nikkei de Tokio termina el día con una caída del 0,73%, verde en Shanghái, arriba un 0,6%, el Hansen de Hong Kong subida del 0,76% y el Kospi, el que más rebotó, un 1,12%. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Muy buenos días. Ahora te pregunto por Powell y por la FED. Antes, los protagonistas empresariales que tenemos hoy. Banca Europea, ese aumento de participación de Unicredit en Commerzbank al 28% y ese posible matrimonio, esa posible fusión en Japón entre dos fabricantes de automóviles importantes como son Nissan y Honda. ¿Qué os parecen esas dos operaciones? Pues son dos buenas noticias para los sectores, tanto para el sector financiero como para el sector de automoción. Sector financiero que lo está haciendo muy bien estos últimos años con un escenario de tipos al alza hasta primeros de este año, y el sector automoción todo lo contrario, con caídas fuertes de todas las compañías de automovilísticas, de niveles del 20% en Europa, y una operación pues realmente interesante, sobre todo para Renault, que tiene participación en Nissan, que está valorada en 2.800 millones. Creemos que lo va a coger muy positivamente Renault. Nissan ha tenido un beneficio neto, una caída de beneficio neto del 94% en este primer semestre fiscal, es decir, datos muy malos, sobre todo por las ventas en Estados Unidos y China, y viene a competir pues con los vehículos chinos y con Tesla, que desde que ha entrado Donald Trump, desde que salió elegido Donald Trump, Tesla ha subido casi el 100% su cotización, está en máximos históricos. Powell, ¿qué nos va a decir hoy, David? Bueno, el mercado descuenta casi al 100% una probabilidad de bajadas de 25 puntos básicos. Nosotros esperamos que haga un mensaje más duro, que revise al alza sus previsiones de crecimiento, tanto el PIB como sus previsiones de precios, que lo revise una décima, y por tanto el mercado pues va a considerar que las bajadas de tipos se van a reducir y cuándo se van a producir. No creemos que en los próximos meses vuelva a haber bajadas de tipos. En 20 segundos, ¿te preocupa ver al IBEX por debajo de 11.600? Ayer hubo una caída fuerte de bancos, también caídas de Inditex a partir de la presentación de resultados, que tiene una ponderación muy fuerte, pero nosotros seguimos siendo bastante optimistas en cuanto a el mercado español. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. Gracias por el análisis, por la preapertura. Que vaya bien el día. Buen negocio. Gracias, buen día. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.